Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por haber venido, sin micros. Espero que no hayan apretado ningún periodista en el camino y que disfruten su bananita dolca como buenos gorilas que son. Bueno, es un día muy especial. Los primeros son, en estos casos, siempre los agradecimientos. El primer agradecimiento, por supuesto, es para el Beto, una de las grandes figuras del arte actoral argentino y además un analista político de una enorme lucidez, realmente. No lo digo porque él está acá, ¿no? Pero ya me habrán escuchado decirlo esto y publicarlo en las redes. Realmente asombra, digamos, es un hombre de una larga militancia, ha desempeñado cargos importantes como diputado, como funcionario, pero a mí a veces me asombra realmente, Beto, tu capacidad para análisis político, sobre todo viendo tantos que son tan elementales, tan poco sofisticados, y tu capacidad es realmente asombrosa y por eso la invitación creo que también es una señal importante en un momento en donde hay tantos signos de desunión entre quienes tenemos que estar unidos, que un hombre del radicalismo y alguien que hoy es diputado del PRO estemos juntos acá para compartir, y eso... Muchas gracias. No, gracias a vos por estar. Jamás supuse... Jamás supuse tener los méritos que me acaba de adjudicar Fernando. Bueno, sigo con los agradecimientos. Un agradecimiento muy grande va también a Majul, a Luis Majul, porque ha tenido el coraje de reeditar este libro, que esperemos que traiga, cuyo original fue editado en el año 2015. Esperemos que nos traiga tan buena suerte como en aquel año, en este año tan importante en el que se decide la suerte y el futuro de la República. Y yo creo que no por un periodo presidencial, sino que por mucho más tiempo. Es una aventura editorial, republicar otro libro. Viene corregido, ampliado, no quiero hacer mucha publicidad, pero el libro tiene desde correcciones hasta un prólogo que analiza, un poquito lo vamos a hacer también acá, qué fue lo que pasó con aquel original y qué impacto tuvo en la campaña y ese éxito que no nos esperábamos. Yo me permito recordar, con mucha mala leche, que el libro fue originariamente ofrecido a la que era mi editorial, que era sudamericana, Penguin Random House, y rechazado, porque no iba a vender nada, por el señor Juan Boido, que todos deben conocer porque es el que estaba a la derecha de Cristina el otro día. Así que les mando un cariñoso saludo. Fue el bestseller non-fiction de 2015. No tenemos tan altas esperanzas, visto lo sucedido con el no libro, sinceramente, pero ojalá se venda, porque creo que vale la pena, los que no lo tienen o los que quieren tener una versión corregida y ampliada con algunos ingredientes de actualidad. Agradecimientos. Me gustaría mencionarlos a todos los que conozco de todos ustedes, y todos lo merecen. Voy a mencionar, no puedo mencionar a todos, si empiezo a mencionar me voy a olvidar, pero quiero mencionar a una sola persona, a quien no me animé a pedirle a venir porque dije, bueno, es un día feo, tiene su edad el hombre, y no quiero forzarlo a venir, y llegué acá y me lo encontré todo en primera fila, a mi maestro y amigo Juan José Seguro.
editorial Planeta, el libro es una edición de Margen Izquierdo, la editorial de Majul, pero es distribuido y ha tenido todo el apoyo desde el punto de vista de la compaginación, la nueva tapa y la distribución por parte de Planeta, a quien también quiero hacer extensivo mi agradecimiento. Hechos los agradecimientos, yo le quiero hacer mi primer comentario, no sobre el libro, sino sobre esta feria. Y quiero empezarlo mostrando esta foto. Este señor es un común amigo de Juan José y mío, Isai Clase, uno de los más grandes editores de libros de la República Argentina, ya fallecido, primer presidente de Democracia Global y uno de los artífices desde entrada de esta Feria del Libro. Y viendo el espectáculo indecente del jueves, yo me preguntaba qué habría pensado Isai de lo sucedido. ¿Qué habría pensado Isai, que fue un miembro del Partido Socialista, llegó a ser secretario de la Juventud Socialista, que fue perseguido durante el primer gobierno de Perón, hasta el punto que lo metieron preso en la célebre penitenciaría de las Heras? ¿Qué habría pensado de ver una cosa tan escandalosa desde todos los puntos de vista, ¿no? Digo, la operación Santa Cristina, dirigida por Alberto Fernández, empieza, mientras Corea del Centro dice, volvió de otra manera, empieza por un acto de privatización de una sala de la Feria del Libro. Digo, yo siempre que he venido a la feria, quizás haya alguna excepción, pero en general, ustedes entraron, hicieron la cola, los primeros que se hicieron la cola son los que entraron. Si alguno se quedó afuera, los otros están parados por ahí. Digo, es un lugar público donde no se admite una discriminación política. Cerrarlo y hacerlo solamente por invitación es una violación a la regla del espacio público. Y eso me parece que es la primera. No quiero ponerme a hablar también de que se anuncia un nuevo contrato social, Rousseau, ¿no? Un nuevo contrato social que no es otra cosa que la reforma de la Constitución. Decía que cuando vienen tranquilos y moderados, privatizan espacios públicos y anuncian la reforma de la Constitución, mientras sus admiradores insultan y agreden y escupen periodistas. Bueno, esa es la demostración de que son las dos caras de la misma moneda, me parece. ¿Eh? Lo que le hicieron a la periodista y la bonomía de la autora del libro. Dos caras de la misma moneda. Y... qué malo. Giovanni, porque todo el mundo dice que el libro es María. Yo creo que es muy importante lo que pasó el jueves, porque creo que vuelve a mostrar que por más que lo intenten, no pueden ocultar quiénes son. Lo han dicho, vienen con el plan Helbart, ¿no? Que funcionó muy bien, por lo tanto es muy oportuno reeditarlo en el siglo XXI, dado que desde el 70 hasta ahora nada cambió en el mundo y el abrumador éxito que terminó en el Redrigazo, apliquémoslo de nuevo, fantástico. Y vienen también por todo, vienen por la Constitución, vienen por la justicia, la quieren transformar en un servicio de justicia. A mí me parece que es escandaloso lo que pasó acá, y me extiendo un poco con el tema de la privatización, porque esto de la privatización es un punto central de lo que siempre han hecho. Yo el otro día he escrito creo que solamente en un país cuyos referentes intelectuales han sido afectados por un virus creado por una querida amiga, gran crítica intelectual, gran crítica cultural y terriblemente errada, por lo menos en mi opinión en política, que es Beatriz. Los afectados por este virus, el betizarlismo, que consiste en hacer discursos políticos de horas y horas de duración sin mencionar nunca una cifra o un hecho concreto, pierden la noción, no hacen análisis político, hacen análisis del discurso. Por eso creen que estos muchachos son los defensores de lo público, de lo común, de los intereses comunes de la sociedad y de la ciudadanía, y los otros son privatizadores. Ahora, yo digo, ¿quiénes fueron
los que le quitaron todos los recursos a la red pública de energía, de transporte de energía, para que la gente se pudiera comprar un split. ¿Y quiénes fueron los que reconstituyeron la red pública aún en un año electoral, con el riesgo de que no se pueden comprar un split y se pierden votos, porque se hace una apuesta a largo plazo de reconstrucción de lo público, de lo necesario, de lo elemental, sin entrar en una gran polémica sobre liberales que keynesianos, pero digo, un país que no tiene una red pública, que no tiene redes de transmisión, que no tiene energía, no es un país. O sea, ¿quiénes son los privatistas? ¿Quiénes privatizaron, por ejemplo, quiénes dejaron de sostener por lo menos la infraestructura vial que había y la dejaron caer para que con esos recursos financiar que la gente se pudiera comprar un auto? Se compraba un auto, agarraba la ruta y se matara en el camino, no digo Mar del Plata, pero en las muchísimas rutas de la Argentina, que son casi todas de 1930. Pero esto, la verdad que no es nuevo, no es una novedad. Yo sigo escandalizándome cada vez que pienso que Menem anuló los ferrocarriles. Es un delito de lesa patria. Mientras en el mundo funcionan los ferrocarriles y, como dijo Sarmiento, con perdón de la palabra, como dijo peronista, el ferrocarril es la civilización. Cerraron los ferrocarriles y los sindicatos que les habían dejado vacantes 65.000 ferroviarios, como les pagaron la indemnización, dijeron: me compro un auto, pongo un remiso o un maxi kiosco, y no dijeron una palabra. Esto no es nuevo. Como no es nuevo lo de la Feria del Libro, perdonadme, Fernando, porque digo, en esta Feria del Libro, con estas autoridades de la Fundación El Libro, no han permitido que el Premio Nobel de Literatura hiciera una apertura, y esto es complicidad directa. Como fue esta última no inauguración y la anterior por parte del secretario de Cultura, antes ministro de Cultura, porque está organizado, es evidente que está organizado, porque digo, ¿por qué privatizaron lo de la presentación del libro de esta señora? Porque tenía miedo que apareciera alguien con una voz disidente. Pues ellos permiten las voces disidentes organizadamente. De modo que me parece que esto hay que señalarlo, porque son muchas las veces en que se ha visto enturbiada, empalidecida, nublado, crispada la inauguración de la Feria del Libro por estos señores, como Carta Abierta, que tuvo también su protagonismo en alguna de esas inauguraciones. De modo que me parece que es hora de decirlo, que el público que ha apoyado tanto la Feria del Libro, de la cual todos estamos orgullosos, lo único que se recibe es quejas, y ahora ni te cuento sobre la crisis brutal que hay en el libro, que yo no sé hasta qué punto es serio, porque la verdad que cada año se supera el número de asistentes a la Feria del Libro, pero la gente tiene que saber qué hay detrás de los que dirigen la Feria del Libro, me parece. Bueno, cerrado el capítulo Feria del Libro, con muchos saludos al señor Boido y a la señora directora, cuyo nombre no recuerdo, que vergonzosamente, ¿no? Yo tengo, déjenme deleitarlos un segundito, porque esto lo tengo acá. Tuit oficial de la Feria del Libro. Cristina Fernández de Kirchner, CFK, presentó sinceramente en una Feria del Libro colmada y unida en un grito: Cristina Presidenta. Tuit oficial de la Feria del Libro. Me parece que hay poco... Tuit oficial. Me parece que hay poco que agregar a la idea que estos muchachos tienen de lo que es un país, de lo que es la cultura, de lo que es la pluralidad de voces y de lo que es la libertad de prensa. Me parece que lo sucedido el jueves lo ha puesto nuevamente en evidencia, y yo espero que los argentinos tengamos buena memoria y
Y preguntan hoy, ¿no? Hoy me enteré que este muchacho, Braca, no me acuerdo el nombre, andaba preguntando por ahí si vivían mejor, a la gente, si vivía mejor con Macri o con Cristina, ¿no? Lo primero que me parece que hay que decir con respecto a esto, y vistas, es que desde el punto de vista de las dificultades económicas que estamos atravesando, está claro que no, estamos muy por debajo de lo que creíamos y esperábamos y de las expectativas que despertamos. Pero también hay que decir que tenemos un INDEC y que no hay ninguna cifra del INDEC que demuestre que estemos peor que en aquel momento. Puede haber casos individuales o sectores o provincias que eso suceda, pero en general, tomando la media nacional, que es lo que corresponde, estamos más o menos. ¿Es para enorgullecerse de esto? No, es un fracaso de lo que esperábamos y creíamos. Pero creer que el ser humano se reduce a eso, yo estoy mucho mejor, no solo por la libertad de expresión, por la pluralidad, no solo... también porque a mí me gusta, por ejemplo, no me gusta despertarme a la mañana y enterarme que 52 personas murieron en 11, no me gusta ver a mi presidente al lado de los haciendo pactos con Irán de impunidad, con Irán, no me gusta saber que se ahogaron 80 y pico de personas en La Plata y no saben cuántos son porque ni siquiera los pueden contar, no me gusta que la presidenta de la Nación, un día en el que murieron más de 20 personas en los saqueos del interior, en el 2013, baile con Moria Kazan y una murga festejando en un acto oficial. Eso también es vivir mejor. No pasar por esos bochornos y poder sentirnos que estamos gobernados por un gobierno bueno, malo, regular, horrible, al que vamos a votar o no vamos a votar, pero no estamos gobernados por una mafia. Y eso es una gran diferencia con los anteriores 12 años. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña referencia, visto que estamos presentando un libro, muy rápida a cuál creo que yo, como autor orgulloso, soy un autor orgulloso de mis libros y en particular de cuál creo que es el mérito del libro, y quizás después agregaría una pequeña reflexión sobre qué pasó en el 2015 con el libro, que fue un fenómeno inesperado, porque era un libro que salió en una editorial con distribución propia, pero una distribución muy inferior a Planeta y a Random House, incomparable, y que se agotaba, no daban abasto, lo tiraban, se agotaba, lo tiraban, creo que fue un fenómeno social que se produjo con ese libro, y como vos lo decís, me parece que, yo no sé cuántos se vendieron, 50.000 ejemplares. Según la editorial. Bien. Calculo el doble. Poner el 15 adelante, pero bueno, de todos modos. Es un número muy importante y el libro tuvo una... No fue Random House ni Planeta, fue Galeano. Bueno, pero 50.000 ejemplares de un libro de esa naturaleza es porque la gente sin saberlo estaba esperando un libro como ese, sin podérselo decir a sí mismos. Dijeron, esto es lo que yo necesitaba. Es como cuando uno ve, después de ver muchas películas superficiales, muy espectaculares, con muchos efectos. Esto pasó hace unos años en Buenos Aires. Apareció una película que se llamaba El Cartero. Y la gente dijo, ¡ay! Este era el cine que me gustaba a mí, ¿no? Y este libro, me parece que a la gente le ocurrió esto con este libro. Por fin alguien que se atreve a contar, pero no solamente opinar, sino contarnos con cifras, una verdad oculta, una mitología de papel. Y a mí me parece que, no podría yo afirmarlo porque no soy sociólogo ni nada por el estilo, pero que ese libro tuvo algo que ver en las elecciones del 2015, no me cabe la menor duda, aunque más no sea de un pálpito, porque yo sostengo, soy de los que sostienen, que en el 2015 los protagonistas de ese resultado de las elecciones no fueron los políticos exclusivamente, fue la sociedad argentina. El cambio de gobernación en la provincia de Buenos Aires después de 27 años no es mérito de los políticos, es el hartazgo de la gente.
Me lo señalan. Dirá, entre nosotros está quien fue una honorable y recordada y admirada vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, la arquitecta Elba Rulé, que nos acompaña. Como buena militante de la democracia que es y sigue siendo. De modo que yo creo que esta secuencia que empieza con el sorprendente resultado del 2015, y ahora voy a meter un chingo. Un día leí una carta de lectores en La Nación de una señora que decía: los encuestadores están haciendo sus estimaciones en base a lo que ocurrió en 2017 y en 2015, sobre los resultados ciertos del 2015 y 2017. A mí me gustaría, como ciudadana, para tener de dónde agarrarme para palpitarme el resultado de las elecciones, que esas encuestadoras nos den las estimaciones que tenían 8, 9 o 6 meses antes de las elecciones del 2015 y el 2017, a ver qué decían, para yo otorgarle mayor o menor crédito. Me parece que esto es muy razonable. Nadie se va a animar, porque van a quedar con el culo para el norte una cantidad de empresas que ni te cuento. Y esto es lo que está pasando ahora también. Están haciendo estimaciones, por lo menos hasta hoy, del resultado de una elección entre un solo candidato, que es Mauricio Macri. Y le dan cifras que gana por el 9%. Es todo un invento. Yo a alguien le pregunté, a un periodista que tiene acceso a este tipo de encuestas, ¿cómo andamos? Lo dije en mi calidad de adherente a Cambiemos y de militante radical. ¿Cómo andamos en la capital federal? Nadie sabe. No están dando los resultados de las estimaciones de la encuesta en un distrito tan importante como el segundo distrito del país, que es la capital federal, o el primero, que es la provincia de Buenos Aires. No tienen territorio las encuestas, no tienen territorio. De modo que yo me permito dudar de esas cosas, porque además falta mucho. Y en un país como el nuestro, donde un día estamos al borde del precipicio, el otro día al fondo del precipicio, y 4 días después respiramos un poco, pero después sube el dólar y todos los canales de noticias en el fondo de pantalla ponen la máquina de contar dólares para enloquecer a la gente. No nos dejemos engrupir más, muchachos. Están bacaneando. Y ya lo... Bueno, sí, a mí me resulta gracioso esto, devolvió el término riesgo país. ¿Vos te acordás? ¿Desde cuándo no se usa? Desde la época de la Rúa. ¿Viste? Claro. En el medio se era fue... más bajo que algunos del gobierno peronista. Sí, el riesgo país con Néstor y con Dualde fue 7 veces mayor de lo que tenemos ahora. 7 veces. Y con Cristina fue el doble. ¿Vos escuchaste hablar de riesgo país mientras había un gobierno peronista? No. Bueno, pero además hablan de riesgo país igual, con la misma frecuencia que de la humedad. Claro, sí, te lo ponen ahí, ¿viste? ¿O no es así? Esto me parece una de las cosas más escandalosas y un poco el origen ¿cuál era la idea del libro, no? Que es un libro escrito con calentura de ver cómo se distorsionan las cosas, pero eso sigue pasando. Ayer voy a terapia de noticias, había un señor muy respetable que explicaba el plan Helvar, había sido parte del plan Helvar, lo explicaba y qué sé yo, ¿no? Por supuesto, era el Julio Bárbaro de la economía, ¿viste? Porque, viste, vos le preguntás a Julio Bárbaro y te dice, no, pero Perón, el herbívoro, se abrazó con Balbín. Después vino la AAA, liquidaron a los montos, las primeras desapariciones, todo eso no está en la historia. El abrazo, sí, eso era lo significativo. Con el Helvar también. Helvar sí, pero el Rodrigazo no, porque no hay relación entre una cosa y otra, ¿no? La motosierra peronista
se dedica a tranchar la historia para contar la parte que les gusta y después decir, los días más felices fueron peronistas, que fueron los días de Miranda, pero no los de Gómez Morales, fueron los de Gelbar, pero no los de Gómez Morales, que lo volvieron a llamar después de 20 años para arreglar el mismo estofado que habían hecho antes, porque es lo que han hecho siempre, es lo que hizo Perón, es lo que hizo Perón, es lo que hizo Menem y es lo que hizo Néstor, que fue armar 3 años, cuando pudieron, 3 o 4 años, de gastar recursos a troche y moche, recursos que no tenían ningún tipo de posibilidad de continuidad en un plan completamente insustentable, fabricar la leyenda de los mejores días y ya está, y después que se caiga el mundo. Perón lo hizo con la reserva del Banco Central. Perón, cuando volvió, lo hizo con una Argentina que del 64 al 74, como bien dijo el señor, había vivido uno de los booms económicos, creció un promedio del 5% durante una década, que era la Argentina que sembró en su momento Frondizi, que sentó las bases económicas, industriales de ese desarrollo, que era lo de Jodo en ese momento, y que después terminó en el Rodrigazo. Y fue lo mismo que hizo Menem con las privatizaciones y pidiendo plata afuera, y fue lo mismo que hizo Kirchner, aprovechando el ajustazo mayor de la historia argentina, que fue el de Duhalde y que superó al Rodrigazo de 1975, y agarrando la duplicación de los precios de exportación y la cuadruplicación del precio de la soja, que llegó a valer 600, está en 300 ahora, ¿no? Digo, siempre hicieron lo mismo, liquidar recursos que no eran de una manera completamente insustentable. Nos comimos además con los Kirchner la infraestructura, nos quedamos sin energía, nos quedamos sin ruta, nos quedamos sin nada, para hacer una bonanza que duró 4 años, después tuvimos 4 años de estancamiento y después una situación económica de recesión con inflación que arrancó en el 2011 para ser exactos, y del que verdaderamente todavía no salimos, porque se puede decir muchas cosas de este gobierno y de los problemas que no solucionó. Lo que no se puede decir es que creó uno solo de los problemas que enfrenta, porque todos y cada uno de los problemas que enfrenta los crearon estos muchachos que después vienen a explicar, después viene Kicillof y viene y nos explica cómo se hace para arreglar el despelote que armó con la soja a mitad del precio de la que tuvo él, ¿no? Nuestro común amigo Jesús Rodríguez tiene una definición que me la manifestó hace cosa de un mes, que es extraordinariamente clara y gráfica. Le digo, porque el tema de la herencia, me dijo, no, pero no hubo herencia. Nosotros recibimos hipoteca. Y es verdad. Es verdad. Bueno, ¿puedo pasar a otro tema? Una de las cosas que me interesaba para venir a esta reunión grata era que nos contaras, someramente, con un ejemplo al sumo, ¿cuáles son las partes de la edición corregida? ¿Qué dato? Dame, porque me tiene con duda, con curiosidad. Me tiene Sí. Corregida, hay algunos datos, están corregidos algunos datos estadísticos, no porque estuvieran mal, sino porque como las cifras, en el 2015 había prácticamente que adivinar cómo estaba la economía, ¿no? Recurrir a fuentes que eran más o menos fiables a lo que había a mano. Ahora, con el INDEC y con el trabajo de algunos organismos e instituciones muy serias, como el CETLAS, que es de la Universidad de La Plata, pero que hace un trabajo estadístico muy preciso, fue posible reconstruir esas estadísticas y dar datos más concretos de lo que había pasado. Cuando eso se pudo hacer, yo traté de dejar la cifra original, poner un asterisco y un pie de página diciendo las nuevas cifras son estas. Después, otra cosa que está corregida es una macana, por no decirlo en criollo. Yo no voy a hacer el nombre, pero cuando una de las tesis que me parece de las más importantes del libro, no desmentida, es que no existe una sola ley social de importancia sancionada originalmente por un gobierno democrático peronista. Ni una. Y no me vengan con el aguinaldo, porque el aguinaldo a mí, yo prefiero que me paguen en 12 cuotas y no en 14 cuotas el sueldo. Pero bueno, todo lo demás fue a lo sumo, en algunos casos, ampliaciones, correcciones de leyes que ya existían, que habían sido en su absoluta mayoría... Iniciativas políticas que existían.
ya estaban sancionadas por iniciativa política en general del Partido Socialista y sus diputados, ¿no? Palacios es el más conocido, pero muchos más. Juan B. Justo, que es una figura extraordinaria, es uno de los primeros socialistas liberales de la historia del mundo argentino, con avenida y todo, que tenía veredas rojas. Después el peronismo le sacó la vereda. ¿No sabías eso? Que a Juan B. Justo, en un momento, por un tramo, tenía veredas rojas porque recordaba a Juan B. Justo, que era socialista. Y se lo sacaron durante ¿qué gobierno? Adivina. Bueno. Eran todas leyes que eran de 1930, 1915, 1920. Yo a uno de mis asistentes le dije, mira, agarrá los años, fíjate quién era el presidente y pásamelo. Como era una cosa tan simple que cualquier idiota podía hacer bien, ni los chequeé, los pasé así y erramos la mitad. Se fijó mal y la tesis era la misma, porque ninguno era en el gobierno de Perón, pero le adjudicaron, por ejemplo, una ley a Uriburu cuando ya estaba muerto, eso quedó muy mal. Y está en la original. Esto lo hicimos para darle un valor de colección original a la edición original, un poco. ¿Qué corregimos ahora? Ese error de los años y quién era el presidente exacto, lo corregimos ahora. Y después tiene un prólogo que analiza qué pasó con el libro. Un poco lo que vos dijiste, yo coincido. Primero coincido en esta afirmación. Cambiemos, o quienes accedimos a alguna forma, pequeña o grande, de poder político en el 2015, fuimos solamente la expresión de una revolución antipopulista que germinaba en gran parte, no en toda, pero en gran parte de la sociedad argentina, y se había expresado primero que nada, para mí la primera gran, fue en la lucha del campo. Estamos en la rural ahora, ¿no? Pero en aquel momento se ganó la batalla contra la 125, no quiero mencionar al autor de la 125 para no, por favor, a ver si se enoja el Coti y nos echan a algún lado. Empezó con la rebelión fiscal contra la 125, que era una exacción compulsiva al sector que de conjunto es el sector más avanzado de la economía argentina. Porque el único sector de la economía argentina que vos agarrás y así como está, lo trasplantás y lo pones a funcionar en cualquier país desarrollado del mundo con las reglas de ese país, y no solo sobrevive, sino que arrasa, es el sector agropecuario. Y después tenés, obviamente, industrias avanzadas, el sector del software que está andando muy bien, varias cosas, pero como sector, bueno, lo primero fue eso. La rebelión en contra de la agresión al campo. Después, yo recuerdo, yo me quedé afuera de la Cámara del 2011, y en el famoso 1,8%, yo era segundo en la lista de Bullrich, metimos un solo diputado, que fue Patricia Bullrich, en la coalición cívica, yo me quedé afuera. En el 2012, la misma ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires, que no nos había votado, salió con pancarta levantando todas las consignas que habíamos levantado: no a la reforma constitucional, nada del plan Cristina Eterna, basta de corrupción, todo eso. Y después siguió en el 2012, otra muy importante, me parece, que fue la del 2015, la marcha de los paraguas por Nisman, ¿no? Enorme marcha. Todo eso mostraba que había un fermento, un hartazgo del populismo, y yo creo que este libro enganchó con eso, expresó eso. Yo iba a presentarlo y era una cosa impresionante, Beto, en el interior, en todos lados. Los mayores me venían conmovidos, con lágrimas en los ojos, me decían, yo no me acuerdo, y me pongo a lagrimear, me decían, muchas gracias por contar todo esto, que nadie habla de esto, nadie lo cuenta. Nadie cuenta lo que sufrimos, nadie cuenta lo que pasamos. Y los más jóvenes venían y me decían, muchas gracias por contar lo que me contó mi abuelo, mi papá o mi tío, ¿no? Lo del luto obligatorio, lo de que si no tenías el cartel con la foto de Perón, te cerraban el negocio, para contar las chiquitas. Yo averiguando, yo cuento ahora, adelanto una pequeña cosa del prólogo. La editorial me dijo que no lo haga, pero yo, por ser ustedes, les voy a hacer precios, pero voy a contar qué dice el prólogo. Yo arranqué este libro creyendo que el libro iba a ser crítico del autoritarismo peronista, pero que iba a tener que reconocer algunas, las famosas, por lo menos dos cosas: las leyes sociales y el 50-50, es decir,
los méritos del peronismo en la distribución de la riqueza. A medida que fue avanzando el libro, yo me fui poniendo cada vez más gorila. Porque de las barbaridades que había hecho el peronismo, me enteré de muchas estudiándolas. Estaban tapadas, nadie hablaba de eso, una vergüenza. Y de las leyes no encontré una, estoy esperando que me desmientan. Una vez con Amal Medina en el programa de Morales Oral, le dije, bueno, nombrame una. Me dijo, la asignación universal por hijo. Está, mírenlo, está en Google, googleenlo. Y yo, no, la asignación universal por hijo. Bueno. Y del 50-50, también fue una gran mentira. ¿Saben lo que hice yo? Es un cálculo que está aproximado y yo espero que alguna vez un economista lo haga mejor que yo. Yo agarré las cifras del 50-50 es mitad y mitad la distribución de la riqueza, ¿no? Mitad para los trabajadores, mitad para los empresarios. Para los empresarios. Bien. Eso está registrado históricamente. Entonces yo dije, bueno, a ver, empezaron en tal año. Ahí empiezan los problemas un poco estadísticos, porque un año a veces cambia el gobierno, entonces a quién se lo adjudicás. Yo traté, cuando pasaba la mitad de año se lo daba uno, antes de mitad, o sea, no es una estadística muy detallada, pero si uno escucha a los peronistas deben haberle pasado el trapo a los radicales y a los milicos, ni hablar. Entonces fui diciendo, bueno, a ver, ¿qué hubiera pasado con la distribución de la riqueza si la tendencia fuera dividida en como por tercios? Como si solo hubiera gobernado el peronismo, ¿no? Aumentó tanto por ciento, bajó tanto por ciento y con el peronismo. Lo mismo con los radicales y después con los militares. ¿Vos sabés qué grupo lo hizo mejor? Eso lo digo no por reivindicar a una dictadura, sino por qué vergüenza lo que los argentinos hemos hecho con la democracia, de tener que admitir que de los tres grupos, y por ahí las diferencias son mínimas, pero al final los militares, ¿saben qué grupo lo hizo peor? Adivinen, el peronismo, porque claro, armaron todos ellos se acuerdan de los mejores días de la historia, fueron peronistas y qué sé yo. Agarrar el Rodrigazo, en todo el periodo, de esta cifra me acuerdo, entre 46 y 55, pero logró subir, lo había subido más y después, cuando se acabó la guita del Banco Central, se fue para abajo. Al final, como saldo, subió 9 puntos la participación de los trabajadores en la renta. 9 puntos. Volvió Perón de 73 al 76. ¿Sabe lo que pasó? 15 puntos abajo. 15 puntos abajo en 3 años. ¿No? Eso antes de que llegara la dictadura, ¿no? Entonces, esas son las cosas de las que yo creo que si algún mérito tiene el libro, fue romper esta barrera que había. No se podía hablar del autoritarismo, del peronismo, sin desinfectarse, sin decir antes, bueno, pero la justicia social y las leyes sociales y la distribución de la riqueza. Mentira, ni una. Y lo volvimos a ver también con el kirchnerismo. Lo volvimos a ver. Y después encontré también que el autoritarismo había sido mucho. Encontré anécdotas increíbles. Una, por ejemplo, es que Atahualpa Yupanqui, un hombre de izquierda, Partido Comunista, ¿no? Lo metieron, creo que fue en la misma prisión de las Heras, que administraba un señor Petinato, no sé si te suena. Y el padre, sí, por supuesto. Y en la que había estado esa clase, y le hicieron poner la mano arriba de la mesa y le pusieron arriba una máquina de escribir. Y se pararon y saltaban arriba de la máquina de escribir para romper. Le rompieron toda la mano. Pero como eran tan brutos, le rompieron la mano derecha y él era zurdo. Motivo por el cual tuvimos a Atahualpa Yupanqui. Eso creo que no está contado en está contado en la década saqueada, pero como esto está la historia de Pugliese, que la orquesta de Pugliese, también Partido Comunista, iba siempre preso. Cuando tocaba otro pianista, ponían un clavel rojo arriba del piano y eso era el mensaje para decir Pugliese está preso. Y todo el mundo lo sabía y asistía igual. Sí. Es necesario que se sepan estas cosas, es muy necesario, porque las generaciones más jóvenes, por ejemplo, alguna vez se me ocurrió, no sé si lo dije al azar o por qué, pero no se sabe que había dos provincias, una que se llamaba Perón y otra que se llamaba Perón. La gente no sabe que la ciudad de La Plata se llamaba Eva Perón
Y los gorilas le decíamos los ebanoles, el gentilicio era. Digo, porque son cosas muy de una trascendencia enorme que no sé cómo hicimos para tolerarlo. Hay una fórmula que ellos escribieron magistralmente bien y nos lo han inoculado. Al peronismo hay que tenerle miedo. Parte de estos silencios ominosos son por esa razón. Y lo que me parece que está pasando ahora, y el primero de estos dos libros tiene un protagonismo destacado, es el decir las cosas como son, a riesgo de lo que venga. Y me parece que en la sociedad argentina está pasando algo parecido. Y si no, yo me refiero, no soy un historiador ni un estudioso como este muchacho que tengo acá al lado mío, pero el paro general del otro día, de hace 2 semanas, el martes, no de la semana pasada, el paro. El 30 de abril. Yo me fui a dar una vuelta con el auto para ver cómo estaba la ciudad, porque sufrí mucho los paros generales que le hicieron a Alfonsín. Y también iba a dar vuelta por la ciudad. Era una fiesta. Cerraban los comercios privados, los comercios del 11, cuyos empleados, uno de ellos era el dueño, cerraban. Las entidades se solidarizaban con la CGT, entidades rurales se solidarizaban con la CGT, era un paro comunal. Y esto del otro día fue extraordinario porque el comercio estaba todo abierto. Y entre otras cosas, más allá de la situación económica, me permite a mí esperanzarme en que la gente está tan harta que ya no le tiene más miedo y le tenemos que perder el miedo al peronismo. Porque es así. Lo de la provincia de Buenos Aires es un episodio que todavía no se ha analizado como debieran analizarse, porque digo, es una cosa que nadie lo puede explicar y todavía hay gente que no cayó en la cuenta, así como los peronistas no cayeron en la cuenta de que efectivamente habían perdido, porque no tienen costumbre de perder. Tardaron mucho en digerirlo, ese trago amargo. Por eso algunas cosas salieron rápido, porque estaban knocked down, como se dice, medio groggy todavía. Cuando se recuperaron ya volvieron a lo mismo. Pero hay que resistir ese tipo de cosas, porque yo creo que lo que va a pasar, a pesar de todos los pronósticos y de una performance dolorosa, por decirlo suavemente, del periodismo en general, que no atina a entregarle un elogio a un simple funcionario del gobierno. No lo dicen, parece ser que está vedado por un código profesional decir que algo está bien, porque cuando se dice por ahora, ¿no? Yo lo tengo en mi casa, 2 páginas de un diario donde tiene 3 titulares. Dice, por ahora el dólar bajó en ciertas cosas. Y en el otro dice, por ahora. Y en el tercero también dice por ahora en 2 páginas, porque todo es provisorio, todo es pasajero, nada es seguro, nada se va a avanzar con cierta certeza, aunque tengamos muchas incógnitas como las que tiene el propio gobierno. Pero sin embargo, yo tengo una convicción, un pálpito, un berretín, no sé cómo llamarlo, pero el otro día me volví a acordar del cierre de la campaña del doctor Alfonsín Rosario, al pie del Monumento a la Bandera. En un momento de fervor, dijo, se van a llevar la sorpresa del siglo.
Esto va a pasar el 17 de octubre, el 27 de octubre se van a llevar la sorpresa del siglo y tienen miedo porque no solo no habrán vivido nunca 2 periodos presidenciales como van a tener que vivir si las cosas salen de acuerdo a mi pálpito, sino que el terror es que una de esas son por lo menos 3 periodos presidenciales, porque esta mamarrachada de la cual se han hecho eco periodistas que uno no podría llegar a suponer, ¿no sería mejor que vaya María Eugenia Vidal? ¿Sabe cuál es el asunto? ¿De dónde sale esta idea genial? Es para devaluar al presidente Macri y para gastarla a ella, porque el pavor del peronismo es que pierdan ahora y dentro de 4 años pierdan con María Eugenia Vidal. Entonces ya lo quiero ver. Hablo desde el radicalismo que aprendimos hace mucho a perder. Ellos tienen que aprender todo. Bueno, antes de abrir un pequeño espacio para algunas preguntas, yo quiero recordar también, hacer mención a 2 cosas, porque es un día muy particular. Un poco nos ha embargado la alegría de vernos y de compartir, pero es un día particular porque un diputado radical todavía se está jugando la vida, Héctor Olivares, compañero del bloque. Quería simplemente mencionarlo y mencionar nuestra preocupación y nuestra solidaridad y nuestro deseo de que se mejore. Y también en la atención de algo importante que va a pasar mañana. Mañana está la elección en Córdoba, es una provincia extraordinariamente importante. Yo creo que se puede discutir mucho, no me voy a poner a hacer un análisis político de lo sucedido. Yo quiero, sí, con el corazón, enviarle mi mayor saludo a Mario Negri, que es el presidente del Interbloque. Es el presidente del Interbloque, que ha hecho un trabajo extraordinario, una figura intachable, de una larguísima militancia, un enorme trabajo político. Yo recuerdo cuando yo presenté, parezco Cristina, ¿no? Cuando presenté Kirchner y yo, ¿por qué no soy kirchnerista? Año 2007, en Córdoba, el que lo presentó al lado mío fue Mario Negri. Así que desde entonces lo conozco y tengo un enorme aprecio. Ha trabajado extraordinariamente como presidente del bloque y me parece que es la persona, si hay alguna persona que puede cambiar Córdoba después de tantos años de hegemonía peronista, me parece que es Mario. Espero que le vaya muy bien en la elección y desde aquí le mando un gran saludo. Y retomo un poco lo que dijiste, para cerrar, ¿no? Con una nota así de análisis político. Yo me alegro mucho que Beto y la absoluta mayoría numérica y la parte más inteligente del radicalismo entienda perfectamente la situación. Lamento que haya algunos radicales que otra vez se prestan este juego, ¿no? Digo, al Coti como elemento de poder, pero también a Ricardo, un recuerdo de la Cámara de una afabilidad y con Ricardo enorme, y cada vez que lo veo digo, pero no ha aprendido nada. Digo, hay una parte del radicalismo pequeña, minoritaria, y que yo estoy seguro que va a ser, no me quiero meter tanto en interno, sí, me quiero meter en interno, el radicalismo en la convención. Vos me permitís, ¿no? Le damos permiso. Bueno, pero esto me permite, así que me meto nomás. Digo, los últimos 4 presidentes radicales fueron derrocados, y en los 4 casos con la complicidad o con el protagonismo del peronismo. Además no hay ninguna duda en estas elecciones. Se decide si vamos a hacer una república o volvemos para atrás, nada más ni nada menos. No hay nada por jugar, no hay más.
Y volviendo a lo de Vidal, hay algo ahí que estos sectores del radicalismo que piden, no ya lo que dicen vámonos y cambiemos, volvamos a la Operación Labaña, operación que sufrimos. En el año 2007 había una chance de llegar y no se pudo con la candidatura de Labaña, un grave error me parece en su momento. Pero además de ese sector, ha habido un sector que no está con Labaña, que dice que secunda el tema de Vidal. Y yo creo que no han aprendido lo que pasó en el 2001. Y eso es otra de las verdades escondidas que yo descubrí escribiendo un artículo hace menos de un mes. ¿Ustedes saben quién ganó la elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 1999? La lista más votada, ¿saben cuál fue? Graciela Fernández Mejía. Y fue gobernador Rucauf y Solá, porque se permitían en ese momento las colectoras, y hubo 2 colectoras que le aportaron votos como para que gobernaran la provincia. ¿Saben qué colectoras fueron? Cavallo y la Unión del Centro Democrático, el viejo partido de Sogaray. Digo porque ahora, no con los liberales, sino con los liberalotes, también tenemos un problema ahí, ¿no? ¿De qué lado juegan los muchachos? Porque ese movimiento que puso ahí a Rucauf y Solá terminó siendo decisivo en el 2001. En el 2001, con gobierno nacional de la Alianza y gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires, voltearon el gobierno de la Rúa. Un gobierno que podemos criticar, que podemos decir que fue malo, que fue mediocre, que lo que fuera, pero que era un gobierno democráticamente elegido y que tenía todo el derecho a terminar su mandato. Y lo voltearon con la excusa del hambre. Las cifras, y están en el libro, eran la última cifra antes del derrocamiento de la Alianza, creo que de octubre o noviembre, 37,3 de pobreza. Y en el año siguiente, un año después, con Labaña en el Ministerio de Economía y Dualde de presidente, la cifra era del 57,5%. Un aumento del 50% que en países sin peronismo solamente se logra con terremotos y con tsunamis. Porque si no, no pasa eso. Y nadie salió en el 7. En el 2002, con el 37, todo el mundo tenía hambre y había que salir a prenderle fuego al país. Con el peronismo en el poder, 57%, pero todo el mundo ahí sin paro general. El récord de paro generales no lo tiene Alfonsín, lo tiene De la Rúa, que lo hicieron en 2 años, 8 paros, una cosa monstruosa. Monstruosa. Y eso es un punto que me parece que hay un sector que lo entiende. Sacar la Vidal. Hicieron más saqueos a De la Rúa en 2 años y pico que a Alfonsín en casi 6 años. Más saqueos. Ese es otro dato. No hubo más saqueos. ¿Por qué no hubo más saqueos? Los promotores siguen estando. Porque no hay ese acompañamiento de la gente que no quiere saber más nada. Con eso, Otro de las cosas que nos dio este paro del día 30. Y decía esta combinación de gobernador peronista de la provincia fue esencial, porque fue la bonaerense la que decretó zonas liberadas. Por supuesto, protegieron a los grandes supermercados, pero dejaron libre a los chinos, a los coreanos, a todos los supermercados chiquitos. Recordarán las imágenes. Ahora, no hay imágenes de saqueos ni en Carrefour, mejor, pero estos muchachos lo tenían muy claro que era lo que había que proteger. Y los saqueos fueron los que después permitieron y viabilizaron, además de las muertes. Las famosas, es otra cosa que revela el libro, el manual de saqueos peronistas del que hablaba Cristina, lo que ha quedado en la memoria es que parece que la gente se abalanzó sobre la Plaza de Mayo y el gobierno represor mató a 38 argentinos. Cuando haces la cuenta, en la Plaza de Mayo murieron 3 personas. Son muchas, una muerte es demasiada, pero murieron 3 personas, 7 en la capital federal. 28 en provincias gobernadas por el peronistas, con control del peronismo, de las fuerzas policiales y con acción del peronismo de los 2 lados, de la policía y de los saqueadores. 28 muertos, y el único que fue a juicio por el tema fue De la Rúa. A los gobernadores peronistas, empezando por Rucauf Solá, siguiendo por Reutemann, de Tucumán creo que era Miranda, ningún problema. Nunca tuvieron ningún problema. Y esa maniobra es la que quieren reeditar ahora con Vidal para mí. Además, porque
lo que quieren, saben que, en mi opinión, que Macri y Vidal, como están, incluyo a Horacio Larreta, más se ganan la elección. En cambio, si la corren a Vidal, se garantizan por lo menos ganar la provincia de Buenos Aires y repetir la gran maniobra de Rucucu en 2 años o en 1 año ante el primer problema, saqueos y te volteamos. Y eso sería bueno que esta parte del radicalismo, que no pide a la baña, pero que dice pide a Vidal, lo entendiera, porque forma parte de la historia de este país, de la manera en la cual la voltearon con una ley absurda de colectoras a Graciela Fernández Mejide y prepararon lo que sufrimos durante los 15 años de hegemonía peronista que tuvimos después, con Duhalde y con los 15. Con lo cual, nosotros abrimos un poquitito, tenemos todavía un tiempito, micrófono para circular, despido.